casi nadie te cuenta esta historia completa. Te dicen que Dios nunca perdonó a los amalecitas, pero rara vez te explican por qué. Y cuando descubres las 5 razones que la Biblia va dejando como migas de pan, entiendes algo inquietante. Aquí no se castiga un accidente, sino una maldad repetida, calculada y casi hereditaria. Y sí, esta historia incomoda, porque obliga a mirar la Biblia como un campo de batalla moral, no como una postal decorativa. Para entender quiénes eran los amalecitas, primero hay que salir de la versión de escuela dominical, donde todo parece simple y limpio. Los amalecitas no aparecen como un villano de caricatura con música tenebrosa de fondo. Eran un pueblo real, nómada, duro, acostumbrado al desierto, experto en moverse rápido, atacar y desaparecer. Gente criada en un mundo donde la debilidad ajena podía verse como una invitación, no como algo que debiera despertar compasión. La Biblia los conecta con Amalek, descendiente de Esaú, y desde ahí ya se siente una tensión antigua, como si la historia viniera cargando electricidad desde generaciones atrás. No estamos hablando solo de geografía o de tribus peleando por agua y rutas. Estamos hablando de memoria, rencor, supervivencia y poder. Cuando Israel aparece en escena, recién salido de Egipto, no llega como un imperio armado hasta los dientes. Llega cansado, desordenado, vulnerable y todavía aprendiendo a respirar como pueblo libre. Y aquí aparece la primera razón por la que el nombre de Amalek queda marcado. No atacaron a Israel en un duelo frontal entre ejércitos iguales. Según Deuteronomio, atacaron por detrás, contra los débiles, los cansados, los rezagados. Imagínate la escena. Una multitud saliendo del trauma de la esclavitud, con ancianos, mujeres, niños, enfermos, polvo en la garganta y miedo en los huesos. Y en vez de mostrar humanidad, Amalek vio una presa fácil. Eso no fue solo estrategia. Fue una elección moral. La primera razón entonces no es simplemente fueron enemigos. La primera razón es que atacaron la fragilidad. Golpearon al que iba lento, al que no podía defenderse, al que ya venía roto. Hay algo particularmente oscuro en eso. Una cosa es pelear contra alguien fuerte que puede responderte. Otra muy distinta es lanzarte contra los últimos de la fila como un depredador que olfatea debilidad. En lenguaje moderno, fue el equivalente a patear a alguien cuando apenas estaba aprendiendo a ponerse de pie. En Éxodo 17 ocurre el primer gran choque narrado. Israel pelea mientras Moisés sube al monte con la vara de Dios. Y aquí, la historia se vuelve casi cinematográfica. Cuando Moisés levanta las manos, Israel prevalece. Cuando las baja por el cansancio, Amalek gana terreno. Aarón y Hur le sostienen los brazos hasta la puesta del sol. La escena parece extraña para una mente moderna, sí, pero el punto no es magia barata. El punto es mostrar que esta batalla tenía un peso espiritual, no solo militar. Después de esa victoria, aparece una frase durísima. Dios declara guerra contra Amalek de generación en generación. Y aquí mucha gente se detiene y pregunta, con razón, si eso no suena excesivo. Esa incomodidad es legítima. La Biblia no siempre se deja leer como un cuento suave antes de dormir. Pero el texto quiere que entiendas algo. Amalek no queda señalado solo por haber peleado, sino por representar una forma de violencia que se aprovecha del débil y se planta contra la obra de liberación. La segunda razón por la que jamás fueron perdonados es justamente esa. No se opusieron solo a un pueblo, se opusieron a una liberación. Israel venía de siglos de esclavitud. Su salida de Egipto no era un simple cambio de domicilio, era el nacimiento traumático de una nación. Atacar ese momento fue, en la lógica bíblica, intentar aplastar un proceso que Dios mismo había iniciado. Amalek no está retratado como un rival cualquiera, sino como el primer pueblo que intenta estrangular una libertad recién nacida. Y si lo miras bien, eso le da a la historia un filo que sigue siendo actual. Porque siempre hay amalecitas en sentido simbólico. Personas, sistemas o poderes que no soportan ver libre al que antes estaba encadenado.
Hay quienes toleran a los esclavos, pero no soportan a los liberados. Hay quienes te dejan sufrir mientras seas invisible, pero en cuanto empiezas a caminar hacia otro destino, salen a morderte los tobillos. Amalek, en ese sentido, es más que una tribu antigua. Es un patrón humano. Ahora bien, uno podría pensar, quizá fue un episodio aislado, una sola emboscada, una mala decisión en el peor momento. Pero el problema es que la historia no termina ahí. Los amalecitas reaparecen una y otra vez en el relato bíblico, casi siempre asociados al saqueo, la invasión, la crueldad oportunista. No estamos ante un tropiezo puntual, sino ante una conducta repetida. Y eso nos lleva a la tercera razón, la persistencia deliberada en una violencia que no se corrige, sino que se convierte en costumbre. En el libro de Jueces, por ejemplo, vuelven a aparecer junto con otros enemigos oprimiendo a Israel. Y la descripción es brutal. Subían sobre la tierra como langostas, destruían los productos, arrasaban cosechas, dejaban a la gente sin sustento. No solo querían ganar una guerra, querían desgastar la vida cotidiana, sembrar hambre, vaciar la esperanza. Ese tipo de agresión es especialmente cruel porque no siempre mata de inmediato. A veces deja a la víctima viva, pero lentamente deshecha por dentro. Piénsalo así. No es lo mismo enfrentarte a un ejército en el campo que invadir una tierra para arruinar su comida, su trabajo, su futuro y hasta su dignidad. Los amalecitas, tal como los pinta el texto, eran expertos en convertir el miedo en una rutina. Llegaban, robaban, destruían y se iban, como esos problemas que no explotan una vez, sino que te visitan cada cierto tiempo para recordarte que nunca terminaste de sanar. En la narrativa bíblica, Amalek se vuelve el rostro del acoso persistente. La tercera razón, entonces, es que no hubo arrepentimiento visible ni cambio de patrón. No vemos en el relato a Amalek corrigiendo el rumbo, buscando paz, reconociendo culpa o apartándose de esa lógica de depredación. Y eso importa mucho, porque en la Biblia, el juicio rara vez se presenta como un rayo caprichoso, caído del cielo sin contexto. Normalmente hay acumulación, advertencia, persistencia. Amalek carga precisamente con eso, no con una sola ofensa, sino con una larga resistencia al cambio. Aquí conviene hacer una pausa, porque esta historia suele contarse mal. A veces se resume como Dios odiaba a cierto pueblo. Y listo. Pero el relato, aunque duro, empuja hacia otra lectura, la de una maldad que se institucionaliza. Amalek ya no es solo gente cometiendo actos violentos. Se convierte en un nombre que simboliza oposición constante, abuso del vulnerable y desprecio por toda posibilidad de misericordia. Cuando una comunidad normaliza la crueldad deja de ser un accidente y empieza a parecer cultura. Y ahí entramos en una zona incómoda, porque nadie quiere preguntarse cuánto mal puede volverse estructural antes de que deje de ser error y empiece a ser identidad. Es una pregunta que da miedo incluso hoy. ¿Cuántas veces puede repetirse una misma barbaridad antes de que ya no estemos hablando de una caída, sino de una decisión colectiva? La historia de Amalek fuerza esa discusión, y justamente por eso no se deja domesticar en una versión bonita, limpia y fácil de vender. Ahora llegamos al episodio más famoso y también al más perturbador. 1 Samuel 15. Saúl, el primer rey de Israel, recibe la orden de ejecutar juicio contra Amalek. No una reprimenda simbólica, no una negociación, no un impuesto, sino una sentencia total. Y aquí mucha gente siente un golpe en el pecho, porque el pasaje es duro de leer. Lo es hoy, y probablemente también lo era para quienes lo oyeron por primera vez. La Biblia no maquilla la severidad del momento. Samuel le recuerda a Saúl la memoria de lo que Amalek hizo a Israel cuando salía de Egipto. O sea, el juicio no aparece desconectado del pasado, sino anclado en una deuda moral que el texto considera aún abierta. Pero atención, el centro dramático del capítulo no es solo Amalek, también es Saúl. Porque mientras todos miran hacia el enemigo,
la historia empieza a examinar el corazón del rey. Y lo que encuentra no es compasión madura, sino obediencia rota, mezclada con cálculo político. Saúl derrota a los amalecitas, sí, pero perdona a Agag, el rey, y conserva lo mejor del ganado. A simple vista podría parecer misericordia. Hasta suena bonito en una publicación de redes, algo como «elige la piedad sobre el juicio». El problema es que el texto no lo presenta así. Lo presenta como una obediencia a medias, una selección conveniente donde Saúl hace lo suficiente para parecer fiel, pero se reserva lo que alimenta su imagen, su interés y quizá su ego de rey. Y aquí aparece la cuarta razón por la que Amalek no fue perdonado. Su maldad llegó a ser vista como algo que no debía maquillarse, negociarse ni reciclarse políticamente. Saúl quiso administrar el juicio a su manera. Quiso domesticar una orden incómoda, conservar el trofeo real y quedarse con lo valioso. En otras palabras, trató de convertir la justicia en una oportunidad de branding monárquico. Y eso, en el relato, no fue nobleza. Fue rebeldía vestida con ropa respetable. Cuando Samuel confronta a Saúl, el rey responde con excusas que suenan peligrosamente modernas. Básicamente dice: obedecí, más o menos. El pueblo quiso guardar animales para sacrificarlos. Todo tenía una intención religiosa. Suena familiar, ¿verdad? Hacer algo incorrecto y luego envolverlo en lenguaje espiritual para que parezca aceptable. Pero Samuel corta la actuación con una frase demoledora: obedecer vale más que sacrificar. O dicho de otro modo, Dios no se impresiona con ceremonias cuando el corazón ya decidió editar la verdad. Este es el clímax moral de la historia, porque ya no estamos hablando solo de Amalek como enemigo externo. Estamos hablando de algo más cercano y más peligroso: la tentación de conservar lo que Dios dijo que debía terminar. Saúl no solo desobedeció, intentó salvar una parte del problema. Quiso dejar vivo al rey, preservarlo atractivo y controlar él mismo hasta dónde llegaría la justicia. Y la pregunta incómoda es inevitable: ¿cuántas veces nosotros hacemos exactamente lo mismo con nuestro propio Amalek? ¿Cuántas veces dices que quieres cambiar, pero solo destruyes la parte fea del problema y guardas viva la parte útil? ¿Cuántas veces eliminas el síntoma, pero proteges la raíz porque todavía te conviene, te alimenta o te da estatus? Si esta historia te está haciendo ruido, coméntalo abajo, porque ahí está el debate real. Y de paso suscríbete y deja tu like, porque cada interacción ayuda a que más personas descubran estas historias bíblicas contadas sin maquillaje, con preguntas que de verdad incomodan. La cuarta razón, entonces, no habla solo de lo que Amalek hizo, sino de lo que representó incluso después. Una maldad que no puedes domesticar sin que termine devorándote por dentro. Hay cosas con las que no se negocia. Hay hábitos, violencias, corrupciones y lealtades enfermas que, si les dejas una rendija, regresan por la puerta principal. Amalek, en el relato bíblico, se convierte en esa imagen incómoda. El enemigo que vuelve cuando alguien decide ser un poco obediente, en vez de obedecer de verdad. Pero todavía falta una quinta razón, y quizá es la más escalofriante de todas. La historia de Amalek no acaba con Saúl. Siglos después, en el libro de Esther, aparece Amán, enemigo del pueblo judío, identificado como agageo. Muchos ven ahí un eco directo de Agag, el rey amalecita. En otras palabras, el viejo odio no murió. Reapareció disfrazado, refinado, instalado dentro de estructuras de poder. El desierto cambió por palacio, pero la hostilidad siguió respirando. Eso es inquietante, porque muestra cómo ciertos males no siempre desaparecen. A veces mutan. Cambian de ropa, de idioma, de estrategia. Ya no vienen con espada alzada y grito de guerra. A veces vienen con decretos, influencias, propaganda o sonrisas diplomáticas. Amán no ataca como bandido del desierto, conspira desde dentro del sistema para exterminar a un pueblo entero. Y el eco de Amalek se siente otra vez. La misma voluntad de borrar al vulnerable, ahora con modales de corte imperial. La quinta razón, entonces, es la continuidad del odio. Amalek
no fue retratado solo como una agresión del pasado, sino como una enemistad que insistía en sobrevivir. Y esa idea hace temblar la historia entera. Porque el problema no era solo una batalla antigua, sino una línea de violencia que se negaba a morir. Por eso, la memoria contra Amalek permanece, no como capricho divino, sino como advertencia de que hay males que, si no se cortan de raíz, regresan con otro nombre. Ahora bien, aquí es donde conviene ser honestos. Esta historia no resuelve todas nuestras preguntas. De hecho, abre varias. ¿Cómo se reconcilia un juicio tan severo con la imagen de un Dios compasivo? ¿Dónde termina la justicia? ¿Y dónde empieza algo que nos cuesta aceptar? Son preguntas válidas. El error sería fingir que el texto no incomoda. Incomoda muchísimo, pero quizá justo ahí está su fuerza. La Biblia no siempre te deja tranquilo. A veces te obliga a entrar en un terreno donde moralidad y misterio chocan. También sería un error leer esta historia como permiso para odiar pueblos, culturas o personas hoy. Ese uso sería torcido y peligroso. La historia de Amalek en la Biblia funciona como un caso teológico y narrativo, dentro de un contexto específico, no como licencia moderna para justificar crueldades humanas. Si alguien usa este relato para alimentar su propia violencia, no entendió la historia, solo la secuestró. Porque el centro aquí no es darle combustible al odio, sino exponer la gravedad del mal persistente. Y fíjate en algo que suele pasar desapercibido. La memoria de Amalek no se conserva solo para recordar un enemigo externo, sino para advertir al propio Israel. El verdadero peligro nunca fue solo ellos allá afuera. También era convertirse en algo parecido por dentro. Por eso Saúl cae en el mismo capítulo donde Amalek es juzgado. El relato parece decir, cuidado, porque puedes condenar la maldad ajena mientras haces pactos secretos con la tuya. Y esa idea, sinceramente, pega fuerte. De hecho, quizá la pregunta más útil no es por qué Dios no los perdonó en un sentido frío y distante, sino qué veía el texto en Amalek que debía ser recordado para siempre. Y la respuesta parece ser esta: la crueldad contra el débil, la oposición a la liberación, la persistencia en el saqueo, la imposibilidad de negociar con una maldad que no quiere cambiar y la reaparición del odio en nuevas formas. Esas son las 5 razones que dibujan el retrato completo. La primera razón fue atacar a los rezagados, a los vulnerables, a los que iban quedando atrás. La segunda fue levantarse contra una libertad recién nacida, intentar asfixiar un proceso de redención en su momento más frágil. La tercera fue repetir la violencia como patrón, no como accidente. La cuarta fue convertirse en un mal que, incluso cuando debía ser enfrentado, reveló la tentación humana de conservar lo prohibido. Y la quinta fue dejar una descendencia simbólica de odio, una sombra que siguió apareciendo. Si lo piensas, estas 5 razones siguen teniendo una fuerza brutal hoy. Porque el mundo todavía premia a quienes atacan al débil y se disfrazan de pragmáticos. Todavía existen sistemas que no soportan ver libre al que estaba atado. Todavía hay violencias que se vuelven costumbre, discursos que normalizan el daño y odios que cambian de uniforme para seguir respirando. Amalek puede sonar antiguo, pero su espíritu narrativo se siente inquietantemente contemporáneo. Y por eso, esta historia no envejece. Duele. Hay algo más. En la tradición judía, recordar a Amalek no siempre ha significado vivir obsesionado con un enemigo antiguo, sino mantener despierta la conciencia frente al mal que deshumaniza. Recordar, en ese sentido, no es alimentar venganza como quien colecciona agravios. Es negarse a llamar normal a lo que destruye al indefenso. Es una memoria ética, una alarma. Como ponerle nombre a aquello que, si lo banalizas, termina tragándose lentamente la parte más humana de una comunidad. Y eso nos lleva a una reflexión incómoda, pero necesaria. A veces, pedimos perdón barato para cosas que en realidad requieren ruptura profunda. Nos gusta hablar de gracia, y con razón. Pero también nos gusta usar la gracia como maquillaje para no cortar con aquello que sigue corrompiéndolo todo. Saúl quiso hacer eso.
Quiso conservar a Agag y lo mejor del botín como si pudiera manejar el veneno con guantes finos. La historia responde con una claridad brutal. No, no siempre puedes. Hay males que no aceptan rehabilitación porque nunca la buscan. Hay dinámicas que no entran en diálogo porque viven de devorar. Y aunque esa idea puede sonar dura, también tiene una verdad práctica. Piensa en una adicción, en una corrupción, en una violencia doméstica, en una mentira estructural. Mucha gente termina destruida no por amar demasiado, sino por llamar segunda oportunidad a lo que en realidad era la quinta invasión. Amalek, leído así, es una advertencia contra la ingenuidad moral. Pero tampoco se trata de convertirnos en jueces furiosos de todo el mundo. La historia funciona mejor como espejo que como martillo. Antes de señalar al Amalek de otros, conviene preguntar qué parte de nuestra vida sigue atacando a los rezagados, qué parte sabotea la libertad, qué parte insiste en saquear paz, qué parte quiere negociar con lo que debe morir y qué parte deja semillas de odio para el futuro. Ahí la historia deja de ser arqueología religiosa y se vuelve diagnóstico del alma. Por eso el desenlace no es solo militar ni político. El desenlace real es espiritual. Saúl pierde el reino no simplemente por un error táctico, sino por revelar un corazón que prefiere manejar la verdad antes que obedecerla. Amalek, por su parte, queda en la memoria bíblica como ese mal que no fue un tropiezo aislado, sino una hostilidad cultivada. Y entre ambos, el lector queda atrapado en una lección dura. Tanto la crueldad abierta como la obediencia selectiva pueden arruinarlo todo. Tal vez esa sea la razón por la que esta historia sigue incomodando siglos después. Porque no nos permite sentirnos demasiado buenos demasiado rápido. No solo nos muestra un enemigo condenable, también nos muestra un rey religioso, político y aparentemente razonable que falla justo donde creía tener control. La Biblia, cuando quiere, sabe usar bisturí y no solo martillo. Y aquí corta fino. Te obliga a mirar no solo la maldad escandalosa, sino la respetable, la maquillada, la que se justifica. Así que cuando oigas que Dios jamás perdonó a los amalecitas, no lo reduzcas a una frase lanzada al aire sin contexto. Según el relato bíblico, detrás hay una memoria de crueldad contra el débil, una agresión contra la liberación, una repetición obstinada del daño, una maldad que no debía ser reciclada y una sombra de odio que siguió reapareciendo. No era una rabieta divina, era una sentencia narrada como advertencia. Dura, incómoda y sí, profundamente perturbadora. Y quizá la enseñanza más actual de todas sea esta. Lo que toleras hoy, por parecer pequeño, puede convertirse mañana en el enemigo que se instala en tu casa, en tu liderazgo, en tu cultura o en tu corazón. El mal rara vez entra anunciándose como mal. Casi siempre llega disfrazado de utilidad, costumbre o conveniencia. Saúl lo aprendió demasiado tarde. Israel lo sufrió por generaciones. Y nosotros haríamos bien en no reírnos demasiado rápido de una historia antigua que todavía sabe describirnos. Si esta historia te incomodó, probablemente hizo su trabajo. Porque algunas páginas de la Biblia no fueron escritas para acariciarte, sino para despertarte. Y créeme, si te sorprendió lo que hay detrás de Amalek, espera a ver otras historias donde la Biblia entra todavía más hondo en temas como traición, poder, culpa y juicio. Ahí es donde uno descubre que estos relatos antiguos no están muertos. Solo estaban esperando que alguien los contara sin filtro, pero con respeto.